Nuestro invitado de hoy es un político joven, yo diría, con todo el respeto, que es un animal político, curtido en 1000 batallas y ha sido y es prácticamente todo, de todo en política. Concejal, consejero, alcalde, actualmente secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la región y senador. A sus cualidades políticas innatas se unen la seriedad, el respeto, la credibilidad y la pasión por todo lo que hace. Les quiero presentar a todos ustedes a don Emiliano García Paje. Bienvenido. Muchísimas gracias es un placer por recibirme tenerte. Y por esa introducción tan cariñosa y tan amable. Es lo que tú te mereces, Emiliano, porque yo creo que tú eres uno de los grandes prohombres de la política de esta región, de este país y naturalmente del Partido Socialista. Muchas gracias. Hombre, de verdad, si hay algo que me puedo reconocer a mí mismo sin caer en una falsa modestia es que desde luego me tomo muy en serio lo que hago. Seguramente uno comete errores, como todos, pero a estas alturas, después de muchos años en política, no se puede discutir y creo que es lo que más me reconoce la gente, que es donde estoy me lo tomo muy en serio y muy a pecho. Y esto, lo que tenemos más cerca, la región, lo que tengo ahora más cerca, que es la alcaldía de Toledo, todavía con mucha más pasión, ¿no? Estoy muy a gusto, no reniego de mi vocación. Yo no estoy en política como un contrato de trabajo, me lo creo. Trabajo todo lo que puedo y sufro cuando las cosas van mal y me tomo en serio mi responsabilidad. Por tanto, no me quejo nada, estoy haciendo lo que quiero y afortunadamente también como quiero. Y además, Emiliano, la historia se escribe cada día. Sí, sin duda. Yo a estas alturas, cuando uno entra en política o en cualquier cosa en la vida, ¿no?, piensas que todo depende de un golpe de suerte o que depende de la coyuntura. Y es verdad que todo influye y que se puede tener suerte o puede carecerse de ella. Pero al final, realmente casi detrás de todo está un esfuerzo y sobre todo un esfuerzo sostenido. Y por tanto a algunos ya, a pesar de ser todavía razonablemente jóvenes, se nos puede medir bastante por la trayectoria, ¿no?, y por los orígenes, por los cambios, por la evolución. Hemos vivido etapas buenas, etapas malas, yo he pasado por etapas también personalmente mejores y otras peores, y a estas alturas me encuentro realmente con un estado de serenidad, si quieres, de madurez suficiente como para poder ser objetivos los análisis. Emiliano, ¿qué es para ti la política? ¿Una vocación o una necesidad? Bueno, yo lo vivo como una necesidad en términos personales, porque yo estoy en esto casi desde antes de tener uso de razón. De verdad creo que desde chico esto para mí es algo muy patológico. Me gusta lo que hago, creo en la política en mayúsculas. Creo que todo lo que sea más de dos personas significa necesariamente que existe sociedad y a partir de ahí tiene que existir interés público. Hay intereses individuales y hay intereses públicos, que es todo aquello que es más de uno, ¿no? Desde ese punto de vista la política, como todo cosa en la vida, puede tener aspectos buenos y malos, pero me parece una necesidad. Yo me lo tomo como una pasión, pero además es que creo en la administración de los intereses públicos. Yo me tomo la política de dos maneras. En términos generales, como una vocación para satisfacer la necesidad de gestionar los intereses públicos, que es en definitiva el poder. Y desde el punto de vista de mis convicciones, de mis ideas, como una ansia, digamos una aspiración por algo en lo que creo que es por la igualdad. Estoy en política sinceramente por convicciones y además a estas alturas yo creo que me podrán entender cuando digo que después de muchos años y de experiencia he tenido suficientes ofertas como para trabajar en muchas otras cosas, en empresas privadas y seguramente mejor retribuidas y más tranquilas, y sin embargo a mí esto me gusta incluso en los peores momentos. Cuando a los 18 años te afiliaste a Juventudes Socialistas, ¿ya deseabas dedicar tu vida a la política? Sí, bueno, yo en mi caso es que realmente es algo que quizás antes de pensarlo lo he sentido. Como el que tiene claro que se quiere dedicar a la música y lo siente desde niño, o que se quiere dedicar a ser periodista, también es algo que requiere mucha vocación, más que otra cosa, ¿no? Y yo eso lo he tenido claro desde el primer momento, como también tuve claro desde el primer momento que mi vocación además tenía que ver con los principios que siguen siendo hoy para mí los mismos, ¿no? La igualdad, la aspiración a, digamos, a un mundo más justo. Todo esto pues va cambiando en su interpretación literal a lo largo del tiempo, como por otro lado es normal, pero sigue siendo la misma aspiración. Yo la he sentido desde el principio y además tengo que decir que después de muchos años, yo es que
si sigo tan contento, yo volvería a hacer lo mismo, a implicarme en la vida política. Ya me gustaría que toda la gente tuviera implicación política, más o menos. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es la falta de compromiso. Y que la gente tenga, además de la ambición de sacar adelante su vida y la de la familia, contribuir a la del conjunto, sí. Desde una ONG, desde un medio de comunicación o desde un partido político, me parece casi obligado. Decía al principio que has sido y eres prácticamente de todo, o has hecho de todo en política, ¿no? ¿Te has fijado alguna meta? Es que el problema de la política es que te fijas una meta y basta que lo haces para precisamente estrellarte. Yo creo que me planteo el trabajo en general con una mentalidad de escalones, de ir planteándome un objetivo. No. Por ejemplo, si yo hace 6 años me hubieran dicho que me iba a presentar de candidato a la alcaldía de Toledo, me hubiera dicho que no. Y soy de Toledo, he vivido toda la vida, he sido concejal. Es un honor extraordinario ser alcalde de mi ciudad, ¿no? Sí, de verdad que seguramente lo piensan todos los alcaldes respecto de sus municipios. Es la leche. Estoy encantado. Pero no me lo he planteado desde hace mucho. Me lo planteé en el último momento y di el salto a la alcaldía porque consideraba que era lo más adecuado. Hoy, ¿qué me planteo? Bueno, ir administrando, digamos, creo saber hacia dónde voy sin necesidad de tener claro la distancia que tiene la meta. Lo importante sí que es tener claro las cunetas. Tengo claro hacia dónde no quiero ir, eso sí lo tengo claro. Con José Bono y con José María Barreda fuiste portavoz del Gobierno, consejero de Obras Públicas, de Bienestar Social, Relaciones Institucionales, vicepresidente. ¿De qué etapa te sientes más satisfecho? De la primera. Yo empecé con 18 años de concejal en Toledo. Era el más joven de las ciudades de España. Me acuerdo que me lo decía, el rey muy simpáticamente me lo decía, dice, estate tranquilo, no te importe ser el más joven, que yo también soy el rey más joven, en su caso era más fácil. Pero con 23 años tuve el honor de que el presidente Bono me llamara a ser consejero, ni más ni menos, que es una especie de ministro, en aquellos tiempos casi de nacimiento de la comunidad autónoma, o de primera etapa de pubertad de la región. Y claro, yo tenía más miedo que vergüenza. O sea, yo me acuerdo que en la primera rueda de prensa que di, los periodistas se sortearon quién hacía las primeras preguntas porque pensaban que ya en las primeras me tumbaban, como por otro lado no era tan difícil, ¿no? Realmente lo viví con mucho vértigo, con mucha tensión, y sin embargo tengo que decir que esa experiencia a mí me cuajó definitivamente para entender, hizo irreversible mi vocación. Entre Bono y Barreda, o de los dos, ¿de cuál has aprendido más? Bueno, no voy a engañar y creo que me va a creer todo el mundo, aunque solo fuera por haber estado mucho más cerca y sobre todo mucho más tiempo a su lado, con Bono. Bono es un maestro de la política, con sus cosas buenas y sus errores y defectos como tenemos todos. Es alguien de que se aprende mucho. Puedo decir que creo él también ha aprendido bastantes cosas de la gente que hemos estado a su lado, porque es como una esponja. Sin duda, sí. Y una persona que ha aprendido mucho de Bono es Barreda. Porque claro, a veces cuando se habla de Bono y de Barreda como si fueran cosas diferentes, recuerdo que el primer alumno aventajado, quizás el que más tiempo ha estado, el que mejor le conoce a Bono, es Barreda. Barreda empezó con él y creo que ha sido un digno sucesor de Bono, cambiando por completo el ritmo, porque no se trataba de una fotocopia de Bono y además eso era lo inteligente, no reproducir lo que solo tiene un original, ¿no? El día 16 de junio del año 2007 te conviertes en alcalde de Toledo por primera vez con el apoyo de Izquierda Unida. ¿Cómo era Toledo entonces y cómo es ahora? Pues mire, la ciudad en términos esenciales es la misma que tenemos desde hace 20 siglos. Es una ciudad con una profundidad de espíritu, con una raíz histórica verdaderamente monumental. Pero me encontré una ciudad sin aspiraciones actuales. Sí, que presumía mucho de su pasado, que tampoco lo cuidaba demasiado, con mucho orgullo hacia atrás y con poca perspectiva hacia adelante. Y tengo que decir que estos últimos 4 años la ciudad no solo le hemos dado una vuelta desde el punto de vista estético, sino que es una ciudad que tiene muy claro ahora mismo hacia dónde ir. Por ejemplo, tenemos más turistas que nunca, pero no queremos depender solo del sector servicios, queremos tener industrias y de hecho tenemos acuerdos firmados con Coca-Cola, con el Corte Inglés para que entren. Hablar en plena crisis, como me ha tocado a mí ser alcalde con 3 años de dura crisis, hablar de perspectiva de creación de empleo, de atracción de empresas, de renovación urbana, bueno,
y hacerlo además, ya digo, con perspectiva de futuro, quizás es lo más importante. Toledo es una ciudad que ha vivido tanto de su pasado y se ha creído tantas veces el ombligo del mundo que probablemente estaba dormida. Y sin embargo, y cuando uno duerme, baja la guardia y baja la tensión. Hoy tiene el pulso vital más alto, sin duda ninguna, ¿no? Emiliano, ¿cuál es el motivo principal por el cual no fuiste candidato a la Secretaría General Nacional del Partido Socialista? Bueno, en primer lugar tengo que decir que antes que planteármelo yo en términos personales, estas cosas son un tanto espontáneas, ¿no? De momento perdemos las elecciones, se precipita un congreso. El procedimiento era un procedimiento muy atropellado, era como casi cambiar los coches oficiales por las UBIs móviles en las que fuimos al Congreso en Sevilla, era todo muy deprisa. Y en ese proceso yo creo que muchos dirigentes del PSOE dieron un paso para atrás, algunos tenemos, no sé si el defecto, pero yo lo he tomado siempre como una virtud, la capacidad de ponernos a hablar con los medios de comunicación, y en un momento en donde casi todo el mundo se replegó, yo no me escondí y empecé a hablar en público de lo que pensaba, opiné que el Partido Socialista había cometido errores importantes que teníamos que rectificar, y quizás esta exposición al público hizo que mucha gente empezara a plantearse que era necesario un cambio más a fondo en el PSOE. Una tercera vía. Una tercera o una cuarta vía. Veníamos de un congreso como el que tuvo Zapatero con 4 candidatos, donde casi nos habíamos acostumbrado a que tiene que haber sorpresa, ¿no? Bueno, cada momento tiene su afán, por tanto yo en buena medida asistí al principio como espectador a un proceso en el que se iba hablando de mí en toda España, y tengo que decir que estoy sorprendidísimo de la cantidad de gente que habla de mí en España, lo digo con orgullo, sano, ¿no? En este sentido. Iba asistiendo como protagonista y en un momento determinado calibré muchas expectativas, pero también me di cuenta que entre que el procedimiento era muy rápido y que la situación del partido era muy compleja, entre las dos vías que se planteaban no quedaba más que una mediana, y por las medianas todo el mundo sabe que no se puede circular, de manera que creo que intenté hacerlo más en lo que más creía, que era apostar por un modelo seguro. El PSOE ha sido mucho en España, lo volverá a ser, es un partido central. Su proyecto medular sigue siendo central en España desde muchos puntos de vista. A España, incluso a quien ha votado al PP, le interesa un partido con vocación de volver a gobernar, que da estabilidad al conjunto. Esto nos ha dado mucha estabilidad a España, saber que los dos grandes partidos, lo esencial no lo discuten. Por lo tanto, voy a trabajar por ese proyecto, por actualizar el discurso del PSOE, pero también en un momento de tribulaciones, como dicen los jesuitas, mejor no hacer mudanzas. Y en este sentido hemos apostado por una opción de garantía, porque humildemente no tenemos la respuesta a todas las preguntas que tiene hoy la sociedad. De hecho, hemos administrado con problemas una crisis tan grande como esta, pero si no tenemos la respuesta a todas las preguntas, tampoco era el momento de hacerse nuevas preguntas, y personalmente creo que Carmen Chacón suscitaba más preguntas, más interrogantes que soluciones. ¿Y cuál es el motivo principal por que optas a la Secretaría Regional General del partido? Bueno, en el caso de la región podía no haber sido yo el secretario general, por tanto no me lo he planteado en términos de una ambición personal de decir, oye, es que me toca, o es que soy el más preparado, ¿no? Lo que pasa es que en mi caso yo creo que en la región se ha producido un proceso como de sucesión muy natural, ¿no? Cuando Bono se fue, todo el mundo entendía que la sucesión natural de Bono venía con Barreda. Sí. Y probablemente, aunque no hubiéramos perdido las elecciones, el hecho de que Barreda ya no fuera a repetir de candidato, pongamos que hubiéramos ganado las elecciones, hoy estaríamos planteándonos, aunque estuviera Barreda de presidente, con la limitación de mandatos que había que optar por un cambio. Había también como un proceso también natural. La inmensa mayoría de los compañeros y compañeras en Castilla-La Mancha me planteaban ya desde hace mucho tiempo que era el cambio natural. Y además estoy orgulloso de que sea así, natural. Nosotros, yo creo que hemos inaugurado ahora en el Congreso del PSOE con mi Secretaría General un cambio muy profundo y al mismo tiempo muy moderado. Y alguien dirá, bueno, ¿se puede ser moderado y profundo? Sí, precisamente. Lo duro ahora mismo es ser moderado, porque yo no tengo necesidad ninguna de renegar del pasado. Es más, formo parte de ese pasado también, con orgullo,
pero tengo muy claro que no nos vamos a anclar en el pasado, al contrario, que lo que me importa es lo que está por delante. Por eso quiero preguntarte si realmente el Partido Socialista está necesitado de una profunda renovación a tenor de los últimos resultados electorales. Estamos haciéndola, ¿no? Seguramente hay quien piensa que la renovación es empezar de cero, coger a gente que no conoce a nadie. Eso no es renovación, eso es simple y llanamente perder la perspectiva. Eso es un partido que tiene muchísima gente preparada, muchísima gente formada. En 4 de las 5 provincias del partido, de la región, el partido va a tener nueva dirección muy ampliamente, con nuevos secretarios generales. Es el caso, por ejemplo, también de Ciudad Real, donde el secretario provincial es una persona nueva. Ahora, nueva no quiere decir desconocida e ignorante de la realidad, al contrario, es alguien que tiene ya trayectoria. Es un poco nuestro caso. Cuando veo algunas críticas en el Partido Popular, por ejemplo, que dicen que representamos o somos ya conocidos, claro, si seguramente hubieran querido que empezáramos de cero, que no nos conociera nadie y que probablemente tardáramos 2 o 3 mandatos en poder enterarnos de qué va esto, ¿no? Yo creo que, sin embargo, estamos haciendo un proceso inteligente, ¿no? de cambio en el partido y profundo, además. Emiliano, cuéntanos cómo se puede salir de la crisis y, sobre todo, cómo se puede crear empleo. Bueno, de entrada no mintiéndonos a nosotros mismos, ¿no? En España la crisis no se ha originado en Tomelloso, ni en Puerto Llano, ni en Ciudad Real, ni en Toledo, ni en España. En España probablemente tardamos en percatarnos de que esta tormenta era una tormenta que pensábamos que afectaba al riñón. En poco tiempo nos dimos cuenta que es multiorgánica, que es muy grave, que es quizás la más grave que ha tenido en 100 años el mundo occidental. Y creo que, además de gestionarse con algunas dificultades, nos hemos dado cuenta que nos ha pillado en medio de una burbuja, no solo la inmobiliaria, en medio de una generación que pensábamos que todo era posible. De pronto nos hemos creído que las cosas no son tan fáciles, y también en medio de una casa a medio hacer que es Europa. La gran diferencia que estamos teniendo ahora en España y en el conjunto de Europa para abordar la crisis es que tenemos un edificio a medio hacer, que hemos cogido aguas en Europa, que nos está obligando a ir al mercado financiero como cualquier empresa, sin la capacidad de tener un banco central que nos ayude o que nos evite la especulación financiera. Y lo que están haciendo los americanos o los mismos ingleses o China o muchos países en el mundo no lo estamos sabiendo hacer en Europa. Por tanto, hay una parte importante, no del problema, pero sí de la falta de soluciones que tienen que ver con Europa. Y hay 2 cosas que yo creo que hay que asumir como españoles y con claridad. Una, yo rechazo este planteamiento que a veces escucho. Lo ha hecho mucho Rajoy, ahora ya no, que es presidente, pero cuando estaba en la oposición es de las oposiciones menos constructivas que ha tenido España, aunque eso no pasa factura, como está visto. Sí. Pero decía que yo he visto un planteamiento como de subestimar o de perder la autoestima como país. España ha vivido por encima de como podía, y tengo que decir que no, que es probable que hayamos tenido más cohetes de los necesarios, pero que en España hemos pegado un cambio en 30 años que ha sido un modelo en Europa, en el mundo entero, en todos los sentidos, en libertades, en crecimiento económico, en infraestructuras, entre crisis y crisis. Hemos hecho un país totalmente nuevo. Yo tengo 43 años y es más grande mi despacho de alcalde hoy que el colegio donde estudié. Y esto lo puedo decir verdaderamente con el orgullo de que esto es el esfuerzo de mucha gente. Hemos sabido aprovechar los fondos europeos, hemos sabido crecer, hemos sabido competir. Hay muchas cosas de las que nos podemos sentir orgullosos y, por tanto, primero, autoestima seria, porque es un esfuerzo de todos. Lo digo además como socialista porque la mayor parte del tiempo lo ha gobernado el PSOE. Pero, hombre, cuando Felipe González entró a gobernar en España, este país tenía $5.000 per cápita de renta. Eso era algo muy parecido al tercer mundo, ¿eh? Ahí sí que teníamos un problema de falta de vitaminas, de raquitismo. Ahora España tiene problemas médicos también. Ahora lo que tenemos es un problema de colesterol, de triglicéridos. Tenemos el problema de las sociedades opulentas. Hay que ponerse a dieta, pero es que no tiene nada que ver con la falta de vitaminas que teníamos hace 30 años, ¿no? Por tanto, orgullo, mucho orgullo. Y lo segundo, no engañarnos a nosotros mismos. Cuando oigo hablar de austeridad me molesta, porque la austeridad es un concepto hermoso que sobre todo hay que predicar en tiempos de bonanza. Austero es el que teniendo no gasta o no derrocha. Ahora no hablamos de austeridad. Aplicar una receta de ultradieta, digamos, de ajuste como el que se está planteando ahora es pasar de un país con hipertensión a uno con hipotensión, que es peor.
Es peor, podemos entrar en una crisis orgánica verdaderamente seria. Por tanto, yo creo que se necesita tener confianza en nosotros mismos, se necesita juntar más el hombro entre todos para salir a una, y se necesita sobre todo medidas de impulso económico. O sea, es increíble escuchar, como escucho yo a gente ahora decir que las autovías son un derroche. ¿Y por dónde creen que hubieran circulado 50 millones de turistas que vienen a España? ¿Cómo hubiera crecido este país sin la alta velocidad, sin las autovías? ¿Cómo se puede, por ejemplo, estar mandando un mensaje que mina la moral de la sociedad diciendo ustedes están derrochando en sanidad? Eso es mentira. Si España se está gastando, ni llega al 7% de su Producto Interior Bruto en sanidad, que nos gastamos por habitante menos que los alemanes, que los ingleses, que los americanos, y sin embargo tenemos un sistema sanitario bastante mejor que ellos. Hombre, para algo que hemos hecho entre todos, que además tiene mucho que ver también con nuestra capacidad de competir, si estamos más sanos tendremos más fuerza para trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que hay mucho discurso falso e hipócrita que se tiene que descalificar, y tenemos que entrar en un proceso, yo creo ahora mismo, de crecimiento. He querido ver ahora en el cambio de actitud de Rajoy, es verdad que es una contradicción en sí mismo, ¿no? He querido ver que ya la receta de Merkel no vale. La que valía para Zapatero ya no vale para el gobierno de Rajoy. Y mire, a pesar de lo que tiene de hipócrita, me alegro porque solo con dieta de esta naturaleza no vamos a salir de la crisis, al contrario. ¿Y la lacra del empleo? ¿La falta de empleo? Pues mire, para crear empleo hay que crecer económicamente. En un país como el nuestro, en donde el crecimiento de la economía depende al menos en una tercera parte del propio presupuesto público, o sea, la actuación de la administración, los servicios públicos, el estado del bienestar, no son solo un factor de salud, no son un factor de bienestar, no, es al mismo tiempo una máquina de generar riqueza. En un país como el nuestro, desmantelar el estado del bienestar va a suponer de entrada un hachazo desde el punto de vista económico. Si esto se le suma el que en plena crisis, en plena caída, estamos planteando una revisión de la normativa laboral que casi nos hace competir como en Bangladesh. Ahora mis hijos, cuando se pongan a trabajar, van a tener la capacidad de tener un contrato no peor que el de su padre, peor casi que el de los abuelos. Eso alguien pensará que tiene que ver con el capitalismo. No, le aseguro que los empresarios que más han triunfado en el mundo, los más capitalistas, han defendido siempre las mejores condiciones laborales. Han defendido siempre las mejores condiciones de paz social y de paz laboral. Un país crece cuando pierde menos horas en conflictos sindicales, cuando tiene al personal también mejor remunerado, más productivo, y desde luego cuando tiene muy claro el escenario en el que se mueve. La crisis ha demostrado que el país se queda pequeño como escala para combatir el problema. Esta crisis es grande para una región, muy grande también para un país, incluso convierte en pequeño el espacio europeo. ¿Qué es lo que tendríamos que apostar? Pues casi como lo que hicimos hace 33 años, en el comienzo de la democracia en España. Por más Europa, no más Europas, como quiere Merkel, Europa a varias velocidades, no, más Europa, más cohesionada y también más dura a la hora de combatir la gran especulación financiera. Le voy a dar dos datos, aunque me extienda un poco, pero sí, adelante, que me parecen importantes. Adelante. De cada 35 euros o dólares, como quiera medirlo, que se mueven en el mundo, 34 son falsos, o mejor dicho, están en la nube. No producen empleo, no producen materia prima. Solo 1 euro de cada 35 es lo que se mueve entre empresas, lo que mueve la administración. El dinero que va cada día entre la bolsa de Tokio, la de Frankfurt y la de Nueva York, el dinero que cambia de manos cada día entre las tres principales bolsas del mundo, equivale al Producto Interior Bruto de todo África de todo un año. 700 millones de ciudadanos trabajando un año producen menos de lo que cambia de manos cada día entre estas tres bolsas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que o tenemos muy claro que esas normas de desregulación financiera, esa selva financiera tiene que tener orden, o tenemos claro eso, o civilizamos los mercados, o simple y llanamente nos engañamos a nosotros mismos. Cuando una empresa tiene que acudir al banco a pedir un dinero y especulan y abusan de él, cierra la empresa. Cuando un Estado no tiene mecanismos de autodefensa pública con bancos centrales, con emisión de deudas, por ejemplo, europea, que se están negando los alemanes, espero que algún día
entiendan que eso hay que hacerlo. Ahora el gobierno de España dice que hay que hacerlo a nivel español, emisión de deuda pública española. Cuando eso se convenzan que hay que hacerlo también a nivel europeo para combatir a los especuladores financieros, habremos dado un paso importante. Porque lo que les pasa a un Estado cuando tiene que acudir a un banco y abusan de él, es que cierran hospitales, dejan de hacerse autovías, y eso a su vez hace que las empresas también cierren y que los bancos incluso se queden sin recursos. Yo creo que hay que tener claro que se necesita más política, más convicciones y más Europa. Yo, Emiliano, si me permites, a pesar de que pido disculpas por mi voz como la tengo, te voy a seguir tuteando. No, por supuesto. Por supuesto. Dime cómo se ve Castilla-La Mancha desde el Senado. Bueno, el Senado es una plataforma, digamos, que es una cámara que tiene el diapasón muy bajo. El Senado es esa cámara que todos seguimos pensando que tiene que ser algo importante y que es básicamente una especie de válvula de escape, ¿no? El Senado tiene un papel pequeño en el esquema parlamentario español, sirve en términos constitucionales para poco en comparación con el Congreso, y que tendría que plantearse de una vez por todas ser una cámara verdaderamente vertebradora desde el punto de vista territorial, ¿no? Mire, yo lo que creo es que Castilla-La Mancha se ha visto como le ha pasado a Castilla-La Mancha en España como le ha pasado a España en Europa y en el mundo. Durante 25 años España ha crecido de tal manera, ha cambiado de tal manera que era envidiada en el mundo. Y no lo digo por el PSOE solo, en conjunto como país, este es un país que ha dado un giro copernicano. Pasamos de esos $5.000 que le decía de renta per cápita cuando entró Felipe a 32.000 de ahora. Bueno, ese gran cambio que ha tenido que ver con muchas cosas, eso también ha pasado de Castilla-La Mancha respecto de España. Cuando nace Castilla-La Mancha es una región pobre, de las más pobres. Me río yo a veces del déficit que hablan de un año para otro, cuando el déficit que teníamos aquí era casi de identidad, ¿no? Y España ha sido un ejemplo de cambio en España. O sea, Castilla-La Mancha ha sido un ejemplo de cambio en España. Se ha visualizado como una región que dicen, bueno, primero, ¿dónde está? Cuando se han enterado de dónde estábamos, se han dado cuenta que además pintábamos y se han dado cuenta de que además aquí podíamos ir por delante en sanidad, por delante en número de autovías, por delante en educación. Eso que ahora consideran todos un derroche, en realidad ha sido nuestro gran motivo de orgullo. Era nuestra gran baza para salir del subdesarrollo que tenía la región. Y yo creo que ahora Castilla-La Mancha está yendo demasiado deprisa hacia atrás. Demasiado deprisa, pero hacia atrás. Y además la marcha atrás, que se vende como ahorro, en el fondo también gasta combustible. Cualquiera que conduce sabe que ir marcha atrás gasta combustible y además hay bastantes más posibilidades de tener un accidente. Emiliano, has propuesto un debate a la presidenta Cospedal sobre financiación. ¿Tú crees que lo va a haber? Eso espero. Mire, yo he tomado posesión como secretario general del PSOE hace escasamente 2 semanas, 3 semanas. Desde entonces a hoy he recibido como 40 tipos de insultos distintos y descalificaciones. Creo que a estas alturas ya se habrán dado cuenta de que en el pecado llevan la penitencia, porque yo no voy a cambiar mi forma de ser, que es intento ser moderado, intento manejarme con sentido común y sobre todo respetuoso. Y habiendo muchas cosas que no me gustan del gobierno de la región y que creo que son graves, sin embargo creo que hay que respetar los cauces institucionales, y quien no soy la presidenta es Cospedal, y lo primero que he hecho es ofrecerle la posibilidad de 4 acuerdos en materia de agua, en materia de empleo, en materia de crecimiento económico, también en financiación, y me gustaría que también en términos de financiación autonómica, ¿no? Vamos a ponernos en claro lo que nos pasa a las autonomías, aunque aquí le echan la culpa siempre al que estaba. Lo que nos pasa fundamentalmente en las autonomías es que las autonomías han ido asumiendo una cuota de gasto sobre lo que le importa a la gente, sanidad, educación, que es un gasto muy sólido, ese gasto que recortarlo es muy doloroso, y sin embargo el sistema de ingresos que tienen las comunidades autónomas es muy vulnerable, está muy expuesto al crecimiento económico, ¿no? Más que los ayuntamientos quizás. Y salvo que abordemos en serio este debate de que se considere a las comunidades autónomas como algo diferente unas de otras, y por tanto no podamos tener el mismo sistema de financiación todas, como no seamos capaces de racionalizar esto, no vamos a arreglar el problema de fondo. Mire, la Comunidad de Madrid son 8.000 kilómetros cuadrados para 6 millones de habitantes. Es la mitad de la provincia de Ciudad Real con 10 veces la población de Ciudad Real. Prestar servicios a tanta gente pero en tan corto espacio
de territorio es infinitamente más económico que hacerlo en una región como Castilla-La Mancha, donde cabe Holanda, Bélgica, Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos provincias donde hay 100 ayuntamientos con menos de 100 habitantes. Por tanto, no vale un criterio de financiación solo basado en el número de habitantes. Hay que aplicarlo al territorio, hay que aplicarlo a los kilómetros cuadrados de territorio, hay que aplicarlo al déficit histórico de infraestructuras. Hay que reabrir ese debate y hacerlo sin pensar que se rompe España. Si España se rompe, sobre todo, si cada día que pasa unos son más ricos y otros más pobres. Eso sí que se rompe España. Me gustaría saber por qué te ataca tanto el Partido Popular. Bueno, en algún caso yo conozco a algunos dirigentes del Partido Popular que desde que los conozco no han hecho nunca otra cosa. Es decir, que básicamente toda su carrera política la han hecho en ese terreno de la descalificación, ¿no? Afortunadamente son unos pocos. También conozco a gente en el Partido Popular que creo que puede ser útil en el consenso, ¿no? Y a esos son a los que me dirijo. Vamos a intentar llegar a acuerdos olvidando el ruido. Pero yo creo que en el fondo lo que les gustaría es que el PSOE de Castilla-La Mancha fuera un partido que renegara de su pasado y que estuviéramos 28 años que hemos estado gobernando, ahora 28 años escondidos, ¿no? O avergonzados. Ni uno ni lo otro, al contrario. Yo creo, y lo estoy notando, lo noto muchísimo, estamos notando cómo la gente nos recibe muy cariñosamente, cómo además mucha gente no olvida todo dónde estaba la región y dónde está, y sobre todo creo que siguen encontrando a dirigentes políticos, desde luego pretendo que sea mi caso, cercanos. Si el problema que tenemos en el gobierno de Castilla-La Mancha es que desde el principio hasta el final, en realidad ni son de aquí, ni quieren estar aquí, y lo que es más grave, que se les nota muchísimo. Y nosotros somos de aquí y no nos vamos a ir de aquí. ¿Cómo compaginas tu vida familiar con la Secretaría General, con la Alcaldía, con el Senado? Bueno, relativamente bien, relativamente bien. Yo cuando me casé, mi mujer sabía que me dedicaba a la política. Es más, a ella también le gusta, su padre ha sido alcalde, ni más ni menos que de Puerto Llano. Y un gran alcalde, además. Sí, yo creo que un magnífico alcalde de Puerto Llano, efectivamente, ¿no? Y por tanto, no podemos decir que haya sorpresa en eso. Yo todos los días intento mantener ciertas rutinas que me ayudan mucho, incluso a mí personalmente, más que a mis hijos. Yo dejo todos los días a mis hijos en el colegio. Está muy bien. Los dejo, me revuelvo con mi coche al despacho, al garaje. El garaje me espera el coche oficial, por motivos más de seguridad que de otra. Intento a veces recogerlos, intento llegar antes de que se acuesten, y si es así siempre estudio, sobre todo con el más pequeño. Bueno, intento mantener hábitos. Entonces, para entendernos, no le dedico el tiempo que le dedicaría un padre cualquiera. Tengo la ventaja de que mi mujer sí lo hace, a pesar de que también trabaja, pero no lo veo tampoco con el dramatismo de que a veces se puede pensar, ¿no? Yo hago lo que quiero, y hay mucha gente que no es política, pero también tiene muchos problemas de trabajo. Piensa en un camionero que tiene que estar 15 días por Europa con el camión sin ver a la familia. O yo qué sé, o un abogado de los muchos que yo conozco que también se van a casa con problemas porque han perdido un pleito o porque tienen una empresa en ruinas, o un empresario que esté con amenaza de crisis. Pues yo me imagino y supongo que irá también con la misma amargura. Yo es que no conozco a nadie que le vaya bien en el trabajo que no sea a base de trabajar. Por tanto, lo que digo para mí lo digo para muchos, ¿no? ¿Qué representa Yolanda, tu mujer, en tu vida? Pues representa dos cosas, ¿no? La mujer a la que quiero y con la que me he casado, y espero, aunque de esto nunca puede dar las cosas por hecho, espero que sea con la que esté el resto de mi vida. Y luego representa la madre de dos maravillosos hijos que tengo, que son sin ninguna duda lo único por lo que yo daría mi vida, ¿no? ¿Te duele cuando se meten con ella? ¿Lo entiendes? Bueno, me parece miserable, me parece muy miserable, sí. Sobre todo porque yo he desligado siempre en mi trayectoria política lo que es lo político de lo personal. ¿no? Mire, yo tendré muchos defectos, pero a mí me pueden hacer una radiografía en términos personales y patrimoniales desde que empecé en política con 18 años. Sigo viviendo en mi mismo piso, mi patrimonio es un patrimonio público. Afortunadamente, a mí el dinero no me obsesiona. Bueno, creo que no he tenido el más mínimo pleito en mi vida. Seguramente de ahora en adelante me inventarán 1000 escándalos y 1000 problemas y tal, pero van a chocar contra un muro bastante cabezón, y es que
yo me esfuerzo por ser una persona lo más normal posible. Sigo siendo alcalde de Toledo, la gente me dice que soy de los pocos alcaldes que no han cambiado de casa. Y siendo alcalde y teniendo siempre pues la responsabilidad de serlo, sigo yendo a comer a los mismos sitios, sigo haciendo las mismas cosas, llevando a mis hijos también cuando puedo al fútbol. La gente me sigue viendo normal. Y claro, eso a lo mejor hay gente que no lo entiende, pero en mi caso, ya digo, es una barrera infranqueable para las insidias, las maledicencias. Sí, hay mucha gente que en política tiene la boca muy sucia. ¿Qué futuro quieres para tus hijos? Pues el que he tenido yo como pasado. Me gustaría que mis hijos, lo que ven hoy, sea peor de lo que vean cuando ellos tengan hijos. Hoy ellos tienen un sistema educativo que es envidiable respecto al que me dio a mí la formación que tengo, y no me quejo. Pero vamos, yo tuve una familia con orígenes muy humildes. Todos mis hermanos tuvimos que tener beca para poder estudiar. Eso de tener un polideportivo o una cancha de algo en el colegio era una broma. No sé, yo recuerdo que hasta los 16 años no fui de vacaciones a la playa. Mis hijos hoy, por supuesto, viven en un estado infinitamente mejor, pero no deseo eso. No deseo lo que es normal, que es que mantengan el estado del bienestar que tienen. No, deseo que sus hijos lo tengan mejor. Y lo malo es que la generación actual, la generación de transición que está hoy, la gente joven de hoy, el problema es que puede plantearse por primera vez en muchísimos años tener peores condiciones de vida, no que sus padres, sino que sus abuelos, por muchas razones. Y yo creo que este sería el gran objetivo que tendríamos que conseguir entre todos, y es que, bueno, estamos pasando un bache, nos hemos caído, hemos tenido un accidente, pero de esto se sale. Si hemos salido de muchas crisis en España, y entre crisis y crisis, como digo, lo que hemos hecho son cientos de kilómetros de autovías. Yo creo que en cuanto salgamos de este bache, lo que tenemos que recuperar es una senda de optimismo que además va muy con nuestro carácter como españoles, ¿no? Espero que les vaya, espero para ellos la misma progresión que hemos tenido mi generación, ir hacia arriba. Ya ven ustedes que estamos conociendo en el día de hoy a don Emiliano García Paje. Llegado este momento, saben ustedes que solemos lanzar un test de personalidad a nuestros invitados. Por consiguiente, don Emiliano, si estás preparado. Bueno, si lo hago mal, pues también no, seguro que lo haces muy bien, ¿no? No me niego, ¿no? Defínete como persona. Trabajador. Defínete como profesional. De la política, en este caso. Diría también trabajador, pero sobre todo convencido de lo que hago. ¿Cuál es tu color preferido? Mi color preferido, el blanco. ¿Cuál es tu fruta preferida? La sandía. La sandía. Qué buena. Sí, no, ahora mismo además hasta se me está representando, me encanta. Y además no engorda, o sea que es una maravilla. Es verdad. ¿Qué tipo de sabor te agrada? Me agrada, pues antes me agradaba la Coca-Cola, fíjese qué cosa más. Porque lo que no soy es muy de leche, pero ahora me agrada, debe ser con la edad, el vino. Ajá. A ser posible nuestro. ¿Qué tipo de ropa te gusta usar? Bueno, mi mono de trabajo es el traje. Hay veces que me cuesta hasta encontrar unos vaqueros en el armario porque llevo todo el día traje para todo, ¿no? Pero, bueno, a ser posible desenfadada, muy desenfadada. ¿Qué mascota preferirías tener? Perro. Pero ahora no lo tengo, se me murió hace poco una perra que teníamos, con 17 años llegó a vivir. Tuve que sacrificarla además, pasé un día muy malo. Pero ahora mismo no quiero tener. Ahora mismo no quiero tener, por este trauma de la perrilla que hemos tenido hasta hace poco, ¿no? No lo descarto en el futuro, pero que no me escuchen mis hijos porque lo único que me da luego es que me tengo que ocupar yo del animal. ¿Tu mejor virtud? Bueno, que yo creo que soy capaz de reconocer cuando me equivoco. ¿Tu peor defecto? Que soy quizás en exceso cabezón. Se me mete algo en la cabeza y eso también tiene algo de bueno, para muchas cosas, pero que hasta que me convenzo de que tiene que ser de otra manera también me cuesta. ¿Tu comida favorita?
como casi de todo, pero me va a sorprender el arroz, de cualquier manera, incluso blanco, incluso como no lo sé hacer yo, que yo lo he hecho hasta sin sal. A mí el arroz me gusta de cualquier manera. Un libro. Pues un libro, muchos. Por ejemplo, de Memorias de Adriano, que lo he leído 3 veces. No porque lo leyera Felipe González, que siempre me lo dicen, es que verdaderamente es muy bueno, pero muchos, de Antonio Gala casi todos, por ejemplo. Una película. Gandhi. Un actor y una actriz. Actriz, empiezo por actriz porque lo he tenido siempre más claro, Emma Suárez. Emma Suárez. Y de actor lo tengo más en dudas, cualquiera de los españoles ahora, hay mucha gente que lo hace muy bien, chavales jóvenes, pero de actriz siempre lo he tenido. Es evidente que no solo como actor, la verdad es que esa es la que me gusta más. Un político. Felipe González. Una ideología. La socialdemocracia. Una religión. La católica. Un programa de televisión. Un programa de televisión, además del suyo, además de este, que me está gustando, ¿no? Además, cualquier película buena, sinceramente. ¿Qué te pone de los nervios? Me genera, en las manías, la gente que llega siempre tarde, eso me pone muy de los nervios. Porque yo soy capaz de esperar, pero me sienta muy mal hacer esperar y me gustaría que la gente fuera más puntual. Tiene mucho que ver, pero realmente lo que me pone de los nervios es la hipocresía, ¿no? ¿Qué no perdonarías? No, tengo capacidad para perdonar. De hecho, yo soy creyente y soy creyente en serio. Yo creo que hay que terminar perdonando todo. Cuando digo perdonar no quiero decir olvidar, que eso ya es ser tonto, pero perdonar sí. ¿Qué te hace reír? Pues me siguen haciendo reír mis hijos. A cualquiera que le digan, yo tengo una niña ya ya tiene casi más alta que yo, que tampoco es muy difícil, 13 años, va para 14, y uno de 9 que va para 10 ahora en julio. Y es que no hay día que los vea que no piense la suerte que tengo, y cualquier cosa que hacen, sobre todo el chico ahora está graciosísimo, cualquier cosa me hace reír, sí, mucho. Sí. Pues ¿qué te hace llorar? Pues me hace llorar de rabia la injusticia, pero me hace llorar y mucho cualquier programa de estos que vemos, que yo me trago además aposta porque no quiero pasar página, que vemos sobre la pobreza en el mundo. Pero no me refiero a la pobreza solamente de alimentos, ¿no? Saber que en el mundo, por ejemplo, hay gente que está muriendo porque no puede acceder al agua cuando a lo mejor lo tiene a 30 metros es verdaderamente increíble. O, por ejemplo, saber que en África mueren más de 10.000 personas a la semana por no tener un medicamento que aquí se nos pasa de caducidad, es que me remueve las entrañas. ¿Cómo reaccionas cuando te provocan? Bueno, ahí va por rachas. Hay veces que de manera, hay veces que antes, hace años, reaccionaba más intempestivamente, quizás con más dureza. Ahora me lo pienso más veces. Si el problema es muy serio, soy de los que lo afrontan con tranquilidad. Si el problema no es tan serio, si la provocación es más de detalle, a lo mejor puedo ser hasta más duro. Pero si el problema es grave, son de los que creen que hay que tomárselo con otra tranquilidad, ¿no? Y la verdad que yo creo que tiene que ser así. No soy pusilánime. Mira, yo odio 2 cosas, o más que odio, que no es el concepto correcto, pero intento huir de 2 cosas. En un extremo de la frivolidad. El que le da lo mismo todo, por ahí vienen casi todos los problemas que te pueden pasar en la vida, desde la corrupción a 8,80. Y en el otro, la pusilanimidad. El que también es capaz de estar todo el día dándole vueltas a las cosas y no tomar una decisión. Entonces yo creo que en el punto medio está la cosa acertada. ¿Eres capaz de guardar un secreto? De hecho lo hago. ¿Y conoces muchos? Incluso los años que he estado de portavoz y relacionándome con los medios de comunicación, a mí me gusta hablar, cuento muchas cosas, me pagan por contarlas y sin embargo tengo que decir que lo verdaderamente importante, meritorio y además valioso es todo lo que no puedes contar. ¿Y conoces muchos secretos? Pues muchos años con Bono
y Bono es de los que se metían en todos los jardines y sabe de casi todo y conoce muchas cosas, sí me hacen saber muchas cosas de las que seguramente podrían estar en un libro de memorias, ¿no? A lo mejor va a estar en la suya porque está a punto de publicarla. ¿Expresas fácilmente lo que sientes? Bueno, si tiene que ver con la política, creo que sí. Lo tengo meditado. Quizás soy malo para expresar preocupación por los temas personales, ¿no? Me cuesta entrar por ejemplo, cuando tengo una pareja, unos amigos que se han divorciado, no soy el primero en decirles qué tal vais, pero porque me cuesta, no tengo así complejo de psicólogo, ¿no? ¿Cuántas horas trabajas al día? Bueno, no todos los días son iguales, pero digamos que si tuviéramos que hablar en términos de semana para hacer un cómputo normal, pues el doble del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué añoras de tu niñez? Bueno, a mi padre, en estos momentos, porque es quien me falta. Y quizás las fiestas eso será una tontería, pero en las fiestas en el pueblo de mi madre. Mi madre era de un pueblo al lado de Talavera. Íbamos todos los meses de agosto y cuando eres un crío, era la libertad absoluta. Podías salir a la calle, había vaquillas, encierros, esas cosas que tenemos en muchos pueblos. Había esa sensación de que tenías más libertad de la que se correspondía con tu edad. En esa época en donde empiezas a tener ligues, en donde empiezas a conocer un poco, asomarte a la vida. Ese momento, esa etapa de mi vida, todavía hay veces que incluso en los momentos malos me voy al pueblo a dar una vuelta solo para recordar lo feliz que fuimos. Y lo soy ahora, que yo no soy una persona infeliz. ¿A quién eres incapaz de decir no? A mis hijos. Y además lo saben, y además lo dicen. El otro día un amigo pilló a mi hijo de decirle a un compañero, a un amigo, tenía una conversación mi hijo con otro niño suyo de su edad. Y le decía el mío al otro, ¿y tú, quién es mejor, tu papá o tu mamá? Cuando dicen mejor significa quién se resiste menos a darle las chucherías y esas cosas. Y entonces el mío contestaba, se pone, no, mi madre siempre dice que no. Y termina siendo que no. Dice, pero mi padre siempre dice al principio que no, pero vamos, siempre es que sí. O sea, pero me dejo sabiendo lo que hago, porque además es bueno que en las parejas, en los matrimonios, uno tenga un papel más exigente, no duro, es más exigente, y otro es a la válvula de escape. A mí, que paso menos tiempo en casa, me toca el papel de ser más generoso, entre otras cosas, porque va también con la forma de ser, ¿no? Pero a mí me sacan mis hijos casi todo lo que quieren, sí. ¿Tienes alguna manía? Sí, tengo manías, sí, tengo, por ejemplo... ¿Confesables? Sí, son tonterías en general, ¿no? Por ejemplo, yo leo mucho, permanente, tengo varios libros abiertos, entonces cuando dejo de leer, siempre tengo que dejar de leer en página impar, aunque no sea final de capítulo. Es una tontería, pero lo hago siempre. ¿Un lugar para vivir? Bueno, yo creo que ahora mismo donde vivo, en Toledo, de hecho, yo toda mi vida en la misma casa, toda mi vida de matrimonio en la misma casa donde estoy muy contento, ¿no? Estoy contento en Toledo, me gusta casi cualquier sitio de Castilla-La Mancha, por familia, por mi mujer. Me encuentro a gustísimo cuando voy a Puertollano, que paso ahí unos días siempre en Navidades, de esos días que también son, que los echo en falta siempre cuando no los puedo tener. Y bueno, si tuviera que ser, sin que nadie me lo tome así como un patrioterismo barato, desde luego España. Cuanto más viajo por el mundo, ahora vengo de tener un viaje a Israel, cuanto más sales de España, más claro tengo que lo nuestro es una cosa tremenda. Este es un país extraordinario para vivir en cualquier sitio. Yo siempre digo que si existieran todavía, aquí en Ciudad Real estamos muy cerca de Andalucía, si existieran todavía los gobernadores civiles, a mí un día de estos que me fuera mal en política, pediría solo que me hicieran gobernador civil en Sevilla, ¿no? Que me encanta, desde la Semana Santa hasta la forma de ser de los andaluces, me gusta mucho, pero también me gusta Barcelona, La Coruña, la verdad que de España me gusta casi todos. ¿Atrevido, conformista o rebelde? No, soy inconformista, pero inconformista, no me resigno con facilidad. Mire, llevo 5 años de alcalde. Le voy a decir porque, claro, uno cuando habla de ser rebelde es rebelde ante las injusticias. Eso soy yo y mucha gente que no es del PSOE y mucha gente que no tiene una ideología clara. Digamos que al que no le revele, no le remuevan las entrañas la injusticia, pues casi no es persona. Pero yo, por ejemplo, llevo 5 años y le aseguro que todavía si veo una papelera torcida me lo apunto o llamo por teléfono para que se cambie. Ese inconformismo realmente sí. Es el que me caracteriza. No me resigno a ver las cosas y sobre todo no me acostumbro al paisaje.
Emiliano, ¿a qué edad te convertiste en hombre? No sabría decir. Bueno, no, hombre, si la referencia es cuando uno siente ya que deja de ser crío, pues no sabría decir. Yo creo que tendría que ser en ese entorno de los 15, 16 años, en el pueblo de mi madre, en el entorno de... Pues eso, cuando tienes el primer desamor casi, ¿no? No cuando te echas novia, sino cuando te dejan por primera vez, que eso pasa mucho en esas edades. Pues ya ven ustedes que en el día de hoy hemos conocido a don Emiliano García Paje, secretario regional del Partido Socialista Obrero Español, alcalde de Toledo y senador. Ha sido todo un placer y yo me reitero en lo que decía al principio. Es un hombre serio, con respeto, creíble, y además hace lo que le gusta, tiene pasión por todo lo que hace, pero fundamentalmente en la política. Muy agradecido por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Esta es tu casa, Emiliano, y sabes que te deseamos la mejor de las suertes. Yo también os deseo de verdad muchísima suerte. Estáis demostrando ser una empresa en un momento muy difícil y en un sector muy difícil que es el de la comunicación, de manera que yo también en la parte que represento os lo agradezco y por supuesto muy honrado de poder estar. Gracias, de verdad. En tu largo caminar, cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. ¿Cómo estás sin un amigo? ¿Te has convencido que yo tenía razón? Es igual, vente conmigo, aún sigue vivo tu amor en mi corazón.